Gracias, presidente. Doña Beatriz González, en primer lugar agradecerle su comparecencia en esta comisión pues para aportarnos su visión sobre la crisis sanitaria más seria que hemos vivido, por lo menos en el último siglo en España, en Canarias, en España y en el mundo, una situación que, como bien dijo, a todos nos cogió, a todas las regiones nos cogió pues con el pie cambiado y generó gran incertidumbre, miedo y desconocimiento. Y por supuesto agradecerle profundamente la enorme implicación que todos los miembros del Consejo Asesor, el Consejo de Expertos, en la que ustedes se encontraron, pues tomaron o tuvieron en esta pandemia y que permitió que en Canarias pues la pandemia afectara pues con menor severidad que en otras comunidades autónomas de España y que por supuesto en otros países de Europa y del mundo, y que además permitió dar cierta tranquilidad a la ciudadanía y por supuesto la concienciación de que las normas que se acordaban estaban para cumplirlas. Después, usted, en las preguntas que le hizo, por lo menos el señor Ramos, hablaba básicamente de, como miembro del grupo de trabajo interdisciplinar de la COVID del Ministerio de Ciencia e Innovación, y yo las preguntas que le voy a hacer vienen referidas más a su papel en el Comité de Expertos de Canarias, ¿no? Decía usted, bueno, perdón, decía en un artículo el señor Serra de usted, cuando hablaba de los miembros que componían ese comité científico, hoy no lo comentó, pero sí que lo leí, que era usted una persona muy pragmática, que enseguida encontraba una solución apropiada a los problemas, que tenía una visión distinta, muy expeditiva, que encontraba la causa y la forma de solucionar los problemas muy rápidamente. Nosotros, usted y yo, compartimos nuestra condición de economista y creo que era usted la única persona, hombre, de los expertos, básicamente creo que todos los demás eran médicos, ¿no? Menos, y eso, pues esa visión creo que era importante porque además daba la posibilidad de un equipo, pues por lo menos, si no podemos hablar de multidisciplinar, sí de varias disciplinas. Yo le he hecho muchas preguntas al señor Luis Serra, que básicamente tendría, pero no se las voy a repetir. Lo único que sí me gustaría primero qué es lo que entiende, cuál fue el reto, el mayor reto que vivió, que asumió este comité de expertos pues desde marzo del año 20. El mayor reto, yo creo que vamos a ver, el tiempo se aceleró. Un mes del año 2020 era como un año de antes, no sé. Entonces los retos que nos iban viniendo iban cambiando, porque el conocimiento científico avanzó tan deprisa durante ese año. Fíjense que ya en diciembre estábamos vacunando a la primera persona en España. Y eso es gracias a muchos científicos con la covidización de la ciencia puestos, pero también porque los organismos regulatorios cambiaron. La EMA, la Agencia Europea del Medicamento, cambió su relación regulatoria con los que desarrollaban las vacunas. La Unión Europea hizo contratos de riesgo compartido con la industria que estaba desarrollando vacunas que todavía no habían sido autorizadas porque estaban en ensayos clínicos. Eso era algo absolutamente novedoso, era increíble, ¿no? Entonces, retos aquí en Canarias. Al principio nuestro reto era cómo evitar el colapso. Estábamos viendo lo que pasaba en Madrid y nos daba muchísimo miedo que aquí el R0 famoso, que es el número de personas a las que en promedio cada uno contagia, ¿no? Nuestro miedo era que el R0 se nos disparara y en unos pocos días la epidemia se diseminara y colapsara las UCIs. Entonces, el primer reto era modelizar, analizar los datos e intentar no controlar, porque no era forma de controlar, pero sí de alguna manera con las restricciones sí que se conseguía bajar el RO, o sea, evitar la transmisión o mitigarla mucho, ¿no? Entonces, nuestro primer reto era evitar que se colapsara el sistema sanitario y recomendar restricciones que fueran prudentes, consecuentes, que
Los economistas siempre hablamos de trade-off. Siempre que consigues algo, renuncias a algo. Claro, obligar a las personas a que se quedaran en su casa era tremendo, ¿no? Era tremendo. Tenía también costes asociados psicológicos, los niños, bueno. Entonces, las recomendaciones de hasta qué punto recomendar restringir la libertad individual para evitar el contagio o hasta dónde ampliar. Por eso, el reto de cómo desescalar para nosotros fue muy importante. Yo creo que ahí lo hicimos muy bien. Bueno, es que parece que me estoy luciendo, pero realmente yo creo que fuimos, digamos, que lo hicimos con conocimiento el conocimiento que había en ese momento. Y, de hecho, mi impresión es que a nivel estatal se nos copió bastante, porque lo sacamos antes, ¿no? Y luego el reto de abrir los colegios, ¿no? Era muy importante que los niños estuvieran escolarizados. El tiempo que perdieron de colegio fue un tiempo que aumentó muchísimo la desigualdad entre niños de padres ricos con iPads en su casa y niños de barrios marginales que perdieron absolutamente el tiempo para la educación y que quizá tendría secuelas de largo plazo. Para nosotros era muy importante el reto de organizar bien con la Consejería de Educación la vuelta a clase, con un sistema de aislamiento por los pequeños, por burbujas de grupos, etcétera, ¿no? Yo creo que esos fueron los retos más importantes. Antes dijo que usted se sintió pues, respaldada en las decisiones que, bueno, me imagino que no usted, sino el conjunto del comité de expertos pues había tomado. Yo me gustaría, si puede darme una cifra, por lo menos un porcentaje, de todas las propuestas que hizo este comité de expertos al comité o al Consejo de Gobierno, que al fin y al cabo era quien tomaba las decisiones. ¿Qué porcentaje aproximadamente cree que tomaron en consideración o que cumplieron de las propuestas que hacía el comité de expertos? Yo creo que casi todas, vamos, no, ahora mismo de memoria no sé decirle alguna que no hubieran seguido, ¿sabe? Y algunas eran duras. Por ejemplo, estoy recordando ahora la de restricciones en los puertos y aeropuertos a la entrada, pero era muy importante para Canarias porque nos habíamos librado gracias al aislamiento, ¿no? O la obligación de hacer test para venir. Si recuerdan aquella época en que si querías viajar a Canarias tenías que hacerte un test de antígenos o PCR en el punto de origen, ¿no? Esto era, digamos, una decisión costosa también, ¿no? Y la siguieron, ¿no? Sí, porque yo entiendo, además le he oído a usted manifestar en alguna ocasión, lógicamente, que no es lo mismo dar opinión o asesorar que tener que tomar la decisión. Claro, claro. Eso es bastante más complicado y que tiene más consecuencias que a lo mejor desde los expertos, desde su materia, no valoran. Ahora, las preguntas se las hago al revés. ¿Qué porcentaje cree o entiende de acierto han tenido las recomendaciones realizadas al Consejo de Gobierno, al Gobierno de Canarias, por parte del Comité de Expertos en la gestión de la pandemia? Acierto se refiere a que fueran efectivas, a que funcionaran bien. Hombre, dicho de otra manera, si con la información que teníamos entonces, ahora volviéramos atrás, con la información que teníamos entonces, yo creo que no habríamos cambiado ninguna de las recomendaciones, o por lo menos no se me ocurre así a bote pronto. Entonces, entiendo que el asesoramiento científico, o sea, a mí no me cabe la menor duda, el Gobierno de Canarias ha dicho exactamente lo mismo, y con lo que le he oído al señor Lluís Serra y usted hoy, pues también opino lo mismo, pero la pregunta es, que también se la pregunté a él, ¿usted cree que el asesoramiento científico en esta pandemia ha marcado la diferencia entre la situación con la que se ha desarrollado la pandemia entre las distintas comunidades autónomas? Yo creo que sí, yo creo que sí. Entonces, supongo que esta me va a contestar que sí, pero se la voy a hacer, y considera entonces que el modelo de unir
la ciencia con la gestión política en materia sanitaria, porque lo que estamos hablando es un éxito y se debería continuar fuera de pandemia, me refiero, porque vamos, la pandemia fue una cosa, espero que no pasemos una cada rato, debe ser el modelo a seguir para llevar a cabo la mejor gestión posible en materia, en este caso sanitaria. Absolutamente. Pues nada, muchas gracias y nuevamente agradecerle su presencia. Gracias.